Gracias. Déjeme hablar de política en general y hacerme una pregunta que quisiéramos todos, dos quizás. Una, ¿se puede ser optimista discursivamente si cuando mira las estadísticas de acumulación de CO2 en la atmósfera encuentras que cada vez estamos peor? Podemos hacer políticas y discursos políticamente correctos cuando sabemos que lo que significan esas estadísticas es que vamos al punto de no retorno y que el punto de no retorno significa la extinción de la vida. Mientras nos reunimos va pasando eso. Yo creo que a veces hay optimismos falsos que degeneran en inercias, en inacción, en una falta de voluntad política porque no queremos acometer las tareas que toca. Porque si, como sabemos hoy, las cosas están empeorando, lo que estamos haciendo no está bien. Nos estamos equivocando. Las sociedades, la política, el poder, la economía, el capitalismo. Y esta sería la segunda pregunta que haría, porque es una palabra que no se menciona, el capitalismo. ¿Puede el capitalismo que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años superar la crisis climática que ayudó a provocar? Es una pregunta un tanto teórica, pero política esencialmente, porque si la respuesta es negativa estamos perdiendo el tiempo mientras nos acercamos al punto de no retorno. Ese último capitalismo que conocemos tiene un motor, una lógica. Ese motor es la ganancia ampliada, ampliar las ganancias de manera, y ahí su marca en la historia, desregularizada, sin límites políticos o sociales. Es el que tenemos. Ha provocado una especie de anarquía global, de capitalismos, de capitalistas individuales, empresariales, que tratan de maximizar su ganancia. La ganancia está ligada en el capital a la productividad, es decir, hacer más en menos tiempo, y la productividad a la energía. Y realmente casi que la única fuente de energía que se ha obtenido para ampliar la ganancia es el carbón, el petróleo y el gas. Ampliar la ganancia va ligado a ampliar el cambio químico de la atmósfera, casi como una correlación. Eso hay que detenerlo si queremos vivir en el planeta. ¿Ese capitalismo podrá hacerlo? Los datos de hoy demuestran que no. Luego, entonces tendríamos que hacer una aseveración un tanto dura. Si ese capitalismo no es capaz, o la humanidad se extingue con el capitalismo, o la humanidad supera el capitalismo para poder vivir en el planeta. Permítame ir a una segunda parte de esta reflexión. Supongamos que entonces hay un capitalismo diferente al que vivimos en estos días. Lo voy a llamar teóricamente un capitalismo descarbonizado. El capitalismo que podría superar la crisis climática. Ese capitalismo tendría que hacer unos cambios fundamentales en la manera de vivir, de existir y de hacer la política y el poder hoy. Por ejemplo, ese capitalismo tendría que decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo. Cero emisiones, lo dice la ciencia. Llevar a cero significa eso en el terreno económico, que el capital ligado al petróleo, al carbón y al gas y sus complementarios tiene que desvalorizarse y ya. Bien dijo Al Gore, ahora está manejando ese capital las COP del mundo para saber por dónde seguía la lucha contra la crisis climática. Vamos mal. Si ese capitalismo descarbonizado pudiera existir, ese capitalismo tendría que aumentar el poder planificador de las naciones, la planificación pública. Y con relativamente algo que no conocemos, la planificación pública multilateral, democrática y global, porque este es un tema global.
¿Por qué? Porque si se deja en el mercado y en el sistema de precios la solución de cambiar de unas energías a otras, resulta que las energías limpias no demuestran aún que hacen más productivo el trabajo y por tanto aumentan la ganancia, y el capitalismo individual no va a hacer la transición si eso no pasa. Como eso en el tiempo que necesitamos quizás no pase, se necesita planificación pública, el reemplazo del motor de la ganancia por la planificación humana que hoy no existe para poder hacer la transición a escala global. Eso significaría, por ejemplo, que las COP, que es lo que tenemos hoy, deberían tener poder vinculante. Fíjense ustedes que el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, si usted lo evade por alguna razón, tiene una sanción, tiene un proceso. En cambio, lo que deciden las COPs son sugerencias que un gobernante puede tener o no tener en cuenta, son apenas consejos, porque un tratado de libre comercio sí es vinculante y las decisiones para salvar a la humanidad en el planeta no. Hay una diferencia en el poder. Ahora, y eso sería un capitalismo descarbonizado, que las COP tengan poder vinculante, es decir, que sus decisiones sean órdenes, implicaría que los tratados de la Organización Mundial del Comercio, que los tratados del Fondo Monetario Internacional se supediten a los acuerdos del clima y no al revés. Por ejemplo, implicaría una reforma del sistema financiero mundial, que hoy no existe. Por ejemplo, y voy a terminar, ¿cómo se financia la transición? Si vas a la COP, vengo de ella, de la COP 27, me dijeron, endeúdese. Si todos los países están sobreendeudados, ¿cómo nos vamos a endeudar más para hacer la transición? Propusimos algo que causó algo de risa. ¿Y por qué no se canjea, se cambia la deuda que tienen los países y los procesos productivos por acción climática? De tal manera que se liberaran recursos presupuestales para acometer la adaptación y la mitigación. ¿Por qué no se desvaloriza la deuda mundial? Lo cual significa un cambio también del sistema del poder. ¿Por qué existen paraísos fiscales en este momento cuando eso debilita la financiación de la transición energética, por ejemplo? Estos temas que abordaría un capitalismo descarbonizado hoy no están en la discusión. Mientras no estén, no hay capacidad humana para pasar a una economía descarbonizada, y las consecuencias podrían ser: el actual capitalismo es incapaz, puede perecer con la humanidad, puede que un capitalismo descarbonizado sea una simple ilusión y lamentablemente puede que comencemos los tiempos de la extinción si no somos capaces como humanidad de actuar políticamente en el camino en que en realidad disminuyan concretamente las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Gracias.